Hola amigos, ¿cómo están? El tiempo ha pasado y aquí nos encontramos una semana después para estudiar la lección de la escuela sabática. Hola Hola Belén, ¿cómo Cris, estás? muy ¿Cómo fue bien, tu semana? todo estupendo, gracias a Dios. En, Ya estamos en la cuarta en lección, la Cris. Ha cuarta pasado lección. un mes de Un este mes de trimestre. este trimestre, Mm. exactamente. Hoy tenemos una mujer de Ay, qué invitada. bueno, porque hemos tenido puros hombres hasta el momento. Sí. Tenemos a nuestra amiga Paulina Fernández. Bienvenida, Hola, Muchas Pauli. gracias. Hola, ¿cómo Estamos están? contentas de que estés con nosotras para estudiar esta lección tan importante. Ella también es maestra de escuela sabática Así es. de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Ya con bastante experiencia, así que vamos a comenzar. ¿Quieres orar? Sí, por supuesto, oremos también allá en casa. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú dejaste la Biblia para nosotros como una guía, Señor. Amén. Queremos entender el rol de la Biblia en nuestro momento que vivimos, Señor. Y es por eso que te invitamos a participar de esta conversación que tendremos con Pauli y con Cris. Señor, acompaña a Pauli y acompaña a Cris y a mí también en este momento, Señor, y también a todas las personas que van a escuchar este video. En el nombre de Jesús, amén. 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 En el contexto, Pauli, de lo que estamos estudiando este trimestre, ¿cuál es el papel de la Biblia y cómo nos ayuda a mejorar esta relación con Cristo? Bueno, primero que todo, saludo a los hermanos que nos están viendo. También un saludo afectuoso para ustedes, chiquillas. Y para responder la pregunta, yo creo que es difícil pensar en crecer espiritualmente sin leer la Biblia. No me imagino cómo se puede desarrollar un cristiano en su experiencia con Dios si no lee la palabra de Dios. ¿Y solo con oración? Lo que pasa es de que, claro, la oración es importante en el momento que a mí me conecta con el Señor. Yo le digo a Dios, evidentemente, lo que Él ya sabe, ¿verdad? Pero ¿cómo me responde a mí el Señor? Ahora, perdón, no podemos limitar que evidentemente el Señor podría hablarme, porque sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, podría poner una cosa, algo en mi mente, Un una asno impresión. incluso, como le pasaba a la... Exacto. Pero Dios nos dejó su palabra, que como lo hemos estudiado en otras instancias y como también sabemos es inspirada, ¿no es cierto?, escrita por hombres, pero inspiración divina, y ahí es donde Él se comunica con nosotros. Entonces, si yo quiero saber qué camino tomar, saber qué decisión tomar, necesito necesariamente leer la palabra de Dios. Entonces, necesitamos, para crecer, nutrirnos de la Biblia. Ok. La lección nos habla de que la Biblia es un arma, que es el arma más poderosa, ¿verdad? Ahora nos dice también que Satanás busca alejarnos de la Biblia. ¿Cómo crees tú que Satanás trabaja alejándonos de la Biblia en estos días? Bueno, Satanás desde un inicio siempre se ha empeñado por mantener al pueblo de Dios lejos de su palabra. Y la verdad es que nosotros sabemos que a lo largo de la historia antes la Biblia prácticamente era prohibida, de hecho era prohibida, y ahora está lleno de Biblia. Entonces, creo que la principal herramienta de Satanás es básicamente mantenernos distraídos, ni siquiera ocupados, y a lo mejor es algo que probablemente vamos a abordar más adelante, sino que distraídos, absolutamente distraídos de lo que realmente es importante. Colocamos el foco en otras cosas. Por supuesto, Claro. y yo creo que el tema puntual acá, y lo digo por mí, es la prioridad que le damos a las cosas. No le damos la prioridad que corresponde a la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué tú crees que el estudio de la Biblia afecta tanto nuestra relación con Dios y además nuestra relación con las otras personas? Bueno, cuando nosotros vamos leyendo la palabra del Señor, nos vamos transformando. La palabra de Dios transforma. Es imposible que nosotros entremos en contacto con las verdades que el Señor entrega sin que algo pase en nuestro interior. La hermana White dice que la Biblia incluso es capaz de modelar nuestros hábitos, refinar nuestra personalidad. Cuando nosotros entramos en contacto con la Biblia, cuando un contacto honesto, no por buscar aspectos históricos, claro, sino que vamos con humildad, porque ese es un punto no menor, con la intención que yo voy a la Biblia, de alguna manera depende el resultado que yo obtengo. Si yo voy con humildad, si voy con la intención de encontrar la verdad, la Biblia dice, bueno, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Cristo.
el estar en contacto con Cristo entonces es imposible que no afecte mi forma de ser conmigo misma y con el resto de las personas que están a mi alrededor. Nosotros nos transformamos por contemplación. Y si yo estoy contemplando todo el tiempo en la palabra del Señor, un espíritu humilde, mirando solamente la figura de Cristo, los relatos que hay en la Biblia de los patriarcas, de los profetas, me voy a encontrar con personas que fueron capaces de dejarlo todo por el otro, personas humildes, personas que se enfrentaron a sí mismos con pensamientos de soberbia, personas que lloraron y fueron consoladas. O sea, básicamente crece en mí una empatía, crece en mí una necesidad tal vez de escuchar al prójimo. Entonces, evidentemente eso nos va a impactar a nosotros en cómo tratamos al resto. Y yo no creo que sea algo pauteado ni premeditado, o sea, es algo que sale natural. Y esa es la diferencia del que lee la Biblia con un espíritu humilde y encontrar la verdad, al que lee la Biblia para buscar conceptos, teologías, fechas históricas y solamente estudiarla como un libro histórico, que a la larga también lo es, hay que decirlo. Exacto. Igual me gustaría complementar, Cris, porque se une mucho con el segundo tópico de la lección, que tiene que ver la Biblia como autoridad y verdad. Hay muchos que buscan la Biblia con orgullo, con soberbia, para confirmar lo que ellos piensan. Sí, por ejemplo, se han levantado ideas progresistas a veces dentro de la iglesia, que Jesús viene en tal fecha, y buscan y acomodan la Biblia a lo que ellos quieren y no lo que realmente dicen. Por eso es clave lo que dice Pauli de la honestidad y de la humildad. Ahora, aterrizándote un poco aquí a nuestra vida cotidiana, cuéntame, ¿qué te haría pensar a ti al observar el comportamiento de una persona, o a lo mejor tú misma, yo misma, qué sé yo, que esa persona necesita volver a la Biblia? Mira, Cris, te voy a contar algo muy personal, y lo voy a contar aquí en cámara. Preparando estos podcasts, yo me di cuenta de que estaba leyendo la Biblia solamente para enseñar los sábados. Y ahí encontré que es un síntoma muy peligroso. Cuando yo me acerco a la Biblia solamente por una responsabilidad, yo no estoy yendo a la Biblia por mi necesidad, sino porque necesito enseñar a otros. Y ahí hay algo clave. O sea, cuando yo noto que estoy estudiando por deber y no porque quiero, es algo preocupante. Y hay algunas señales o red flag, como se dice hoy, que podríamos ver. Por ejemplo, cuando yo estoy más cercano a la crítica, cuando estoy más cercano a la emoción. Por ejemplo, escucho una canción, me emociono, pero no soy capaz de ir a la fuente de la vida. Cuando también ando con dureza, con irritabilidad, son señales quizás de que necesito ir a la fuente de la vida. ¿Sabes qué me llamó la atención del libro complementario? Ya lo he mencionado en otros, que la sociedad norteamericana de la Biblia hizo una encuesta y decía que gran parte de las personas leían la Biblia porque tenían que leerla, no porque sintieran una necesidad. Solamente el 42% dijo que la Biblia le acercaba más a Dios. Mire qué curioso. Entonces hay muchas personas que leen la Biblia por deber y no por querer estar más cerca de Dios. O también ocurre que hay una lectura poco profunda. Claro. Porque también eso, la persona puede creer que tiene la intención clara de leer la Biblia, pero hay una lectura superficial. Y es porque, lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos ahora estamos acostumbrados a lo inmediato. Claro. Entonces, a veces nos quedamos con un versículo, con algo que se ve en internet, en Instagram, y para eso nosotros nos tocó el corazón, digamos, entre comillas, que Claro. es básicamente una respuesta emocional. Y compartimos Sí. el post. Claro, y sentimos que con eso estamos nutriéndonos. Claro. Y la verdad es que ahí no hay una reflexión, sino que hay una emoción que impactó, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestro corazón en el momento que lo escuchamos, y con eso nos quedamos listos. Entonces también hay un consumismo de la palabra de Dios que nosotros podemos realizar por internet. El llenarnos de aplicaciones que nos tiran el versículo, ¿no es cierto?, del día, qué sé yo, también a veces es un arma de doble filo. Porque asumimos de que estamos conectados, cuando en realidad estamos completamente desconectados. La palabra de Dios, al igual que las relaciones humanas, necesita tiempo y necesita dedicación. Claro. El objetivo de la Biblia es que nosotros entremos en una comunicación más íntima con el Señor, con Jesús, ¿no es cierto?, con su palabra. Y eso requiere tiempo y calidad. Tal vez no cantidad, pero sí calidad. Más adelante vamos a hablar de eso. Sabes que estaba pensando mientras tú hablabas de que realmente una de los propósitos de este podcast es justamente llevar
a toda nuestra membresía, a nuestros maestros también, a reflexionar. Porque como decía Belén, muy interesante el hecho de que nosotros estudiamos la Biblia para pasársela a otros, estudiamos la lección para poder pasar la lección el sábado como maestros de escuela sabática. Pero en realidad, ¿estamos estudiando la lección para nosotros? O sea, ahí también la estamos consumiendo solamente. Claro. La estamos consumiendo. Pero no estamos internalizando. Internalizándola. Por eso para mí estas lecciones que hemos grabado han sido realmente una bendición y un beneficio para mí en primer lugar. Y esperamos que también lo sea para quienes nos escuchan. ¿Cómo podríamos distinguir entre estar ocupado y estar espiritualmente desconectado? Es que yo ahí creo que no toda aquella persona que está ocupada está desconectada. Yo creo que hay un juego de palabras que es un poco peligroso. Sí. Claro. Yo puedo estar muy ocupada, pero no necesariamente desconectada. Y eso, por ejemplo, es un quehacer diario. Me pasa de repente con mi hija. Yo sé que ella está un poco resfriada, pero la mando igual al colegio. Estoy ocupada, hago todas mis labores en el trabajo, pero estoy pendiente. No me he desconectado de que en cualquier momento me pueden llamar o que tengo que avisar que se tome el jarabe, qué sé yo. Estoy ocupada, pero estoy completamente conectada. En el mundo o en la vida espiritual creo que es exactamente lo mismo. El estar ocupado no es sinónimo de desconexión. Ahora, yo anoté acá algo que es importante, que me permiten leerlo, porque de alguna manera el tema está que cuando la ocupación reemplaza la comunión, ahí es donde nosotros tenemos un riesgo. Sí. Entonces, de alguna manera la lección a nosotros nos advierte el riesgo y el peligro que tenemos de dejar de alimentar nuestra vida espiritual. Y entonces acá hay algunos puntos que es lo que, si me permite leerlo, quiero comentárselos, porque hay varios aspectos importantes. Primero, la prioridad versus la excusa. Por ejemplo, si hacemos un paralelismo, una persona ocupada diría, hago espacio para Dios aunque sea breve, pero lo tengo presente. Un desconectado diría, siempre no tengo tiempo. O sea, simplemente no hay tiempo, por lo tanto, no es falta de tiempo, sino que es falta de prioridad. Lo otro que es importante es el estado del corazón. En Mateo 6, 21 dice, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Una persona ocupada podría decir, deseo a Dios aunque esté cansado. El desconectado ya no hay interés real por buscarlo. Está cansado, pero también está desconectado. Lo otro es el fruto de la vida diaria. Y aquí yo creo que esto es fundamental, porque una persona ocupada pero conectado tiene paz, tiene paciencia, tiene dominio propio. Dominio propio. Y eso a mí me golpeó bastante. Y el desconectado tiene irritabilidad, estrés, reacciones impulsivas, porque no está, digamos, cubierto por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo espiritual se evidencia, ojo, con el trato con otros también. Vuelvo a la lección 1. Paremos aquí. ¿Por qué? Justamente volver a la lección 1 para evaluarnos. ¿Evaluarnos? Sí. Para evaluarnos. Volvemos a la lección 1. O sea, si estoy irritada, si estoy así ansiosa y todo lo demás, es porque no estoy conectada. Si nosotros estuviéramos conectados, haríamos el versículo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y descargados, que yo os haré descansar. Claro. Entonces, ¿cómo? Si yo creo en la Biblia, si yo estoy conectada con la fuente de vida, y si el Señor a mí me ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cómo voy a andar estresada por la vida? Ojo, yo creo que eso no significa que no podamos tener momentos álgidos, pero no perder la cordura, no responder mal, porque a la larga es lo que comentábamos recién, cómo el estudio de la Biblia impacta mi relación con otro. Bueno, claramente si yo estudio la Biblia de la manera correcta, ¿verdad? De no consumir, como ya aplicamos este término, sino que poder aprender para mí las verdades, difícilmente voy a tener reacciones que sean agresivas o impulsivas. Claro. Por lo tanto, ahí la espiritualidad siempre, de alguna manera, se ve evidenciar con el trato con otros. La lección también nos decía que las escrituras tienen autoridad. ¿Qué nos dices al respecto de eso? Absolutamente. Pero yo creo que la autoridad la ve aquel que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Tal cual. Y aquí hay un tema que es tremendo, que a mí me tocó de alguna manera hace un tiempo atrás experimentar. Y ahora con este estudio se me vino a la mente porque indudablemente la Biblia es un libro histórico.
Indudablemente podemos encontrar desde el punto de vista de la historia elementos que son reales, que están en la historia universal. Sí, no podemos cuestionar. No podemos cuestionar tampoco Claro. la veracidad de la vida de Cristo. Hay historiadores, ¿no es cierto?, que se levantaron algunos siglos después de la muerte de Cristo que evidencian que existe. Hay por todas partes evidencia de un gran diluvio en distintas generaciones, o sea, en distintas civilizaciones. El tema está que si yo voy a la Biblia no creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no voy a encontrar autoridad en ella. Y lo que encuentre en ella va a ser descontinuado, va a ser propio de la historia, lo voy a supeditar al contexto histórico, al contexto social, al contexto de lo que sea, y no voy a buscar en ella autoridad, o sea, no voy a encontrar en ella autoridad. Claro. Entonces, ese tema es un tema complejo. Por eso es que tal vez cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con una persona, el primer desafío en el estudio bíblico es que la persona sepa que la Biblia es la palabra de Dios antes de poder creer en lo que está escrito en ella. Y yo, la verdad de las cosas, que es algo que todavía no sé muy bien cómo resolver al momento de enfrentarme con una persona que tiene dudas sobre la palabra de Dios. Es que, sabes, complementando, para poder creer que la autoridad de la Biblia está dada por la palabra de Dios, hay que tener fe. Y para eso es importante, o quizás recordar la lección 2 que conversamos con Ítalo, que hablaba de lo importante que es conocer a Dios. Entonces, estudiarlo por mera academia, la Biblia, no tiene sentido si es que tú no buscas conocer a Dios. Pauli, cuéntame, ¿y cómo podemos someter nosotros nuestra manera de pensar a la autoridad bíblica? Yo creo que el detalle está en que más que nosotros llegar a leer la Biblia es dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Porque de partida, en mi experiencia personal, a veces he tratado de adaptar situaciones mías a verdades bíblicas. Debo reconocerlo. Yo creo que todos. Como que he tratado de buscar explicaciones, Claro. ¿no es cierto?, que me acomoden. Tú buscas que la Biblia te justifique aquello que tú estás Esa pensando. es la palabra correcta. Lo habíamos conversado incluso, sí. Sí, yo quisiera que la Biblia pensara como yo. Claro. Claro. Y ahí está el tema, porque en realidad es ella la que tiene que leerme a mí. O sea, yo tengo que ser capaz de, con un espíritu humilde, aceptar lo que dice básicamente en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Claro. Y no es más que eso. Y para poder hacerlo así, de alguna manera hay que tener un corazón humilde y dispuesto. Eso es clave. Como dice la Belén, eso realmente es clave, porque yo tengo que ser capaz de despojarme un poco de esta autosuficiencia, ¿no es cierto?, de mis propias ideas. Vivimos en una era tan relativa, vivimos en una era posmoderna. Hace unos años atrás estuve realizando un diplomado en humanismo cristiano, que es como una mezcla, ¿no es cierto?, entre el cristianismo y el humanismo, que sabemos que no Qué conversan exigente. esas dos cosas, ¿no es Qué cierto? exigente, sí. Sí. Y hablaba un profesor de filosofía, nos decía que estábamos en la era post-cristiana. Ni siquiera ya en una era postmoderna, en una era post-cristiana. Entonces, y eso es cosa de verlo, ¿no es cierto?, con la irreverencia que existe incluso en eventos de carácter mundial, con las cosas del Señor. Ya no hay Exacto. respeto. Pero en ese contexto, algo de eso impacta nuestra mente, porque igual estamos en un entorno en donde es imposible estar aislado. Y por lo tanto, si yo vengo con mis propias ideas de lo que es la verdad, lo que conversamos un poco antes de empezar, ¿no es cierto?, la grabación, es imposible que yo vaya a la Biblia con esa carga social, con esa carga cultural, porque eso forma parte de mí y yo tengo que despojarme de eso. O sea, a lo mejor si yo hubiese nacido en el año 1800, mi postura frente a la verdad bíblica hubiese sido distinta, porque mi entorno me condiciona mi personalidad de manera distinta. Tal cual. Pero ahora yo voy con una vestimenta del yo que está contaminada y viciada por el concepto que la verdad es relativa, por el concepto de que nosotros somos inherentemente buenos, por el concepto de que Dios es amor y todo se permite. Y todas aquellas cosas me llevan a mí a la Biblia, y a la larga lo que hacen es generar una pared y una barrera. Por eso es que es tan importante, desde mi perspectiva, el orar antes de abrir la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos despoje de esa vestimenta cultural, social, como ustedes quieran llamarla,
para poder encontrar ahí la verdad y poder utilizarla, ¿no es cierto?, para mi beneficio y transformar mi vida. Voy a contar algo muy Sí. pequeñito. El tema de la temporalidad hace cambiar las verdades. Muy bien lo decía Pauli. Pero la lección era clara de que la verdad de Dios no cambia, es eterna. Y eso es súper importante, lo decía el día martes. ¿Quién es la verdad fundamental? No cambia, basado en Hebreos 13:8. Entonces, cuando nosotros hablamos de una verdad como humana, es una verdad que puede ir cambiando y que es relativa. Pero la verdad que proviene del Señor no cambia. Y que por eso, brevemente, la idea es dejar de leer la Biblia desde el yo, Claro. sino que leer la Biblia para que el yo se alimente, ¿no es cierto?, de la fuente de vida. Nutrición. Belén, Exactamente. cuéntame. Ya que estamos hablando de que realmente la verdad es la Biblia, está en la Biblia. ¿Y cómo vamos a hablar de esa verdad bíblica para otras personas sin sonar así como rígidos o desconectados de esta realidad en que la verdad es relativa? Mire, Cris, yo creo que algo importante es disfrutar la verdad. ¿Ya? Sí, que no se transforme en algo pesado, en algo duro, en algo que impone, en algo que no escucha, que no se transforme en un dogma. A veces uno cae, voy a usar esta palabra, en el terraplanismo cristiano. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tú sesgas todo lo demás, ¿sí? Pero una persona que respeta y que disfruta la verdad también es capaz de escuchar a otros, respetar y no imponer, ¿sí? Yo creo que algo cortito es lo que iba a decir. Yo creo que disfrutar la palabra del ¿Sabes Señor qué? es algo importante en esto de la verdad. Yo igual me sumaría, añadiría lo que tú dices, no tenemos por qué justificar la palabra de Dios. Yo una vez me encontré... Porque sí. ella es. Ah, sí. O sea, pues, yo toda una la vez, razón. alguien me estaba hablando unas ideas que eran completamente contrarias a la Biblia. Yo ya había expresado lo que la Biblia dice y yo dije, bueno, mira, yo creo en esto porque yo creo en la Biblia y si la Biblia lo dice, para mí es así, pero yo básicamente, no, claro, y me seguían rebatiendo y yo así, como yo no puedo no opinar muchas veces, yo así, y de repente vino a mi mente, no tengo por qué defender la Biblia. No es ese mi deber, Claro. no es ese mi deber. Esto es lo que sale. Si te gusta, bueno, si no, bueno, yo no puedo hacer nada. Yo no voy a agregarle ni una coma, ni una tilde a la palabra de Dios para que se acomode. Y ahí está de nuevo el hecho que no tiene por qué la Biblia acomodarse a nosotros. Exacto. El tema está que la verdad que nosotros encontramos en la Biblia, en nuestra sociedad, es incómoda. Porque estamos en una sociedad que le gusta tener la verdad y la razón por sobre todas las cosas. En una sociedad donde todo es permitido y nada es Todo malo. relativo. Todo es relativo. Claro, y el discurso de la Biblia es un discurso que implica mucha renuncia. Entonces, y eso es contrario a todo lo que te dice la cultura de hoy, que es yo, egoísmo, crecimiento personal. En cambio, lo que hablábamos 2 lecciones atrás, ¿cierto? De finalmente ser humildes. ¿Sí? Pero es que renuncia incluso suena como que duele. Cuando tú renuncias a algo, pareciera ser que estás dejando algo que te importa. Yo tal vez utilizaría un sinónimo para renuncia, sino que es un cambio, un viraje en 180 grados de tu perspectiva de las cosas. Porque lo que, por ejemplo, cuando yo escucho renuncia, es como la esposa de Lot, que renunció prácticamente a su casa y por eso se volvió para atrás como en un simbolismo de que no quería irse de ahí. Claro. A veces cuando nosotros, no a veces, sino que en realidad cuando leemos la Biblia y como ya dijimos, la Biblia transforma, yo no renuncio de manera dolorosa, sino que yo cambio. Por eso lo importante es disfrutar tu verdad. Exactamente. Bueno, Hacemos, en Cris. tiempo. Sí. Ya no estamos Somos muy emocionados. buenas para hablar. Lo que pasa es que 3 mujeres hablando. No me inviten más. Vamos al último tópico de la Biblia, Sí. de la lección, disculpe, y que tú lo acabas de mencionar, Pauli, en el hecho de que la Biblia transforma, ¿verdad? Sí. Cuéntame una cosa, hay personas que leen la Biblia todos los días, pero tú no ves que cambian. ¿Qué pasa ahí? Es que ahí yo creo que la lectura, lo que ya habíamos dicho, la persona básicamente la está leyendo de manera superficial. Claro, no le permea. Claro, ahí está consumiendo la Biblia. No hay una reflexión profunda, no hay un cambio profundo. Puede ser incluso un hábito no consciente. Exacto. Es como las personas, cuando yo era niña, yo me crié en un ambiente pentecostal, ¿no es cierto? Que gracias a eso básicamente me pude conocer posteriormente al Señor. Yo cuando tenía miedo, abría la Biblia en el Salmo 91. Lo leía, no tenía idea de lo que estaba leyendo. Mi abuelita la tenía abierta en su velador. Claro, y con eso era suficiente. Claro. Entonces, Claro. básicamente, la Biblia de repente pasa a ser un amuleto. Voy a cumplir, voy a leer esto, ¿no es cierto? Y listo. Entonces, si no hay una lectura reflexiva, entonces no va a haber un cambio. Oye, ¿no les ha pasado eso con el año bíblico?
Si yo he hecho el año bíblico, por ejemplo, por cumplir. La primera vez que lo hice por cumplir, porque todo el mundo decía que hacer el año bíblico. Hoy yo me sentía súper pecadora porque no había hecho el año bíblico. De hecho, yo aconsejo no hacerlo así. Y me hice el año bíblico, pero Pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria Claro. el año bíblico. Gracias a Dios fue la primera vez, porque después entendí que realmente así no iba a ser nunca más transformada. Y lógicamente, Pauli, dime, ¿qué bloquea más la obra de la palabra? ¿Qué crees tú? ¿El orgullo, la apatía, el pecado o la autosuficiencia? ¿Qué piensas? Yo creo que en realidad son los tres. No creo todo, que hay ¿no es una. cierto? Sí, no creo que hay uno. Lo engloba Porque todo. el orgullo, yo aquí anoté frases que me parecieron importantes, que el orgullo dice, yo sé, no necesito ser corregido. Sí. La apatía dice, no es tan importante ahora. Claro. Y el pecado dice, sé lo que dice, sé lo que Dios dice, pero no quiero cambiar. Ahora, la autosuficiencia sí genera algo más profundo. No necesito depender de Dios. Por lo tanto, creo que el mayor obstáculo básicamente es esta mezcla de los tres y esto se resume en un corazón que siente que no necesita a Dios. O sea, lo que nosotros pensamos o lo que dice la iglesia de la Odisea. Porque, ojo, que Lección 1 nuevamente. la palabra de Dios no va a entrar en un corazón que está lleno de sí mismo. Sí. Exacto. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, el yo. Tenemos que vaciarnos del yo y ese es nuestro mayor problema. Hay que recordar que la Biblia es el gol estándar, como se usa tanto en laboratorio, el estándar de oro. O sea, la Biblia dice esto y por mucho que yo quiera acomodarlo, es así. No es como yo creo, es como la Biblia dice y punto. Claro. Y punto. Por eso no hay que perder conciencia de lo que somos. Nosotros somos seres creados, ¿cierto? Y Dios es nuestro superior, y el supremo. Claro. Entonces, desde nuestra naturaleza pecaminosa probablemente leamos con nuestras debilidades, ¿cierto? Pero reconocer qué es lo que somos. Y para eso es necesario desprenderse de la autosuficiencia. Ahora, ojo que es importante también, y voy a decirlo muy brevemente, que tampoco hay que satanizar el hecho de que nosotros pongamos intelecto al estudio de la Biblia. Por supuesto. No, una cosa no quita la otra. Claro, una cosa es ser, a lo mejor está fuera de lugar, pero lo voy a decir igual. Una cosa es ser mansa, pero no mensa, ¿no es cierto? Una cosa es ir con espíritu humilde, pero también utilizar el don de la inteligencia y el raciocinio que nos dio el Señor, si para eso somos seres pensantes. Y también se nos dice que vengan y razonemos. Exacto, claro. Se nos invita a razonar. Exactamente. De hecho, eso Dios nos dio el intelecto. De hecho, eso decía el jueves. Es importante la mente, la emoción y el discernimiento. Las tres cosas. Aterricemos, como siempre te digo a ti. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente que perdió el hábito de estudiar la Biblia? Yo daría dos consejos. Ya, el primero es comenzar de a poco. Quizás una alarma, leer un pequeño versículo, como decía Pauli antes. Calidad es mejor que cantidad. Y ¿sabes qué? Otra cosa que se me ocurrió mientras conversábamos es algo que siempre dices tú, Cris. Comunidad. Es importante tener a alguien que pueda ser tu soporte espiritual. Sí. ¿Sabes qué? A veces puedo yo no querer leer la Biblia, pero le digo a mi amiga, ¿por qué no leemos juntas? Analicemos juntos este versículo. Entonces, amiga, usted si ve que alguien está pasando por este momento, acérquese y leamos juntos la palabra. ¿Sí? Aunque sea un poco. Entonces, ¿sabes qué? Aquí en la iglesia estamos grabando en un lugar privilegiado, ¿sí? En el Centro White. ¿Sabes que tenemos comentarios bíblicos aquí? Tenemos libros de la hermana White, tenemos tanto. Solo falta venir, hacerse un poquito de tiempo, comenzar de a poquito, venir con una amiga. Eso yo creo que serían mis dos consejos y mi invitación también. Claro, se nos acabó el tiempo. Ay, qué lamentable. Sí. Pero igual lo podemos concluir así, cortito. Demasiado rápido. Pauli, ¿qué fue lo que más te marcó del estudio de esta semana? Lo que yo les comentaba en un inicio, que quiero compartirlo muy brevemente. Todo el tiempo uno ha escuchado que la Biblia transforma. Lo vengo escuchando desde que me bauticé en el 2002. Y creo que por primera vez, después de todos estos más de 20 años, en la iglesia entendí esto de transformar. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a ser transformados. Y ahí está el motivo por qué el diablo no quiere que leamos la Biblia. Mi invitación es dejar el celular, porque el celular es recompensa rápida. La Biblia, dopamina, absolutamente. La Biblia no, es lento, es reflexión.
es necesidad de pensar. Y eso nosotros estamos muy alejados cuando estamos enmarcados en el celular. Yo quiero, a partir de esta lección, ver cómo el Señor me transforma. Amén. No puedo hacerlo sola. Y yo invito también al resto que lo pueda experimentar. Hay que pedirle al Señor. Así Señor, es. ayúdame. Porque pone en mí el querer como el hacer por tu buena Por tu voluntad. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Gracias, Pauli. Gracias, Belén. Queridos amigos, llegamos al final de un nuevo episodio y yo quería dejarle aquí algunas preguntas para reflexionar, para que usted reflexione y también para que comparta con los miembros de su clase estas preguntas y hágalos reflexionar. ¿Qué formas utiliza el enemigo hoy para alejarnos de la palabra? ¿Por qué algunas personas leen la Biblia mucho y aún así cambian tan poco? ¿Qué significa en la práctica guardar la palabra en el corazón y no dejarla solo en la mente? La última, ¿mi estilo de vida refleja realmente lo que me enseña la Biblia? Me gustaría que por lo menos mi estilo lo reflejara. Ese es mi deseo. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda semana y nos encontramos la próxima semana. Chao. Chao.